Ok, bueno, bienvenidos. Voy a explicar un poquito la dinámica del día de hoy. El día de hoy lo que vamos a hacer precisamente es abordar dos preguntas que tienen que ver con el círculo virtual, el contexto y los intereses del niño en el diagnóstico y los aprendizajes escolares. Las preguntas son, primero, ¿por qué es imprescindible que los aprendizajes escolares de los alumnos estén relacionados con su contexto e intereses? Y la segunda pregunta es, ¿cómo vincular los contenidos escolares con el contexto de los estudiantes? La dinámica va a ser la siguiente. En un primer momento voy a abordar cada una de estos dos cuestionamientos. Inmediatamente después vamos a darle la palabra a cada uno de ustedes o aquellos que quieran participar para poder enriquecer y poder tener este diálogo entre nosotros, enriquecer esta cuestión tan importante. De manera individual, es importante que vayan haciendo una minuta de la sesión o lo que ustedes consideren importante, escrito en su cuaderno o escrito en un Word, si es que tienen acceso a su computadora, y si lo pueden ir haciendo directamente, está muy bien. ¿Por qué? Porque esta minuta hay que subirla a la plataforma también de lo que sucede en la sesión del día de hoy. Por eso la importancia de registrar todo el contenido que vayamos observando y que vayamos comentando entre todos. Y pues sin más preámbulos, vamos a dar inicio, con esta cuestión tan importante que les comentaba. Vamos a admitir a otros de sus compañeros. Ok, creo que ya estamos 7 en la sala, sin embargo van a ir entrando. Yo creo que no va a haber problema, yo los voy a estar dándole la bienvenida a todos. Y bueno, iniciamos. Voy a iniciar comentando alguna cuestión que tiene que ver con la primera pregunta. La primera pregunta la voy a poner incluso en el chat para que la tengan muy presente durante la sesión. En este momento la voy a escribir y tiene que ver con esta cuestión. ¿Por qué es imprescindible que los aprendizajes escolares de los alumnos estén relacionados con su contexto y con sus intereses? Ustedes tienen la respuesta correcta, ¿no?, a este cuestionamiento. Sin embargo, lo interesante de esta sesión es precisamente esta correlación y esta corresponsabilidad que podamos lograr entre ustedes y un servidor para poder crear y poder acrecentar esta respuesta que podemos darle a esta pregunta. De ahí radica la importancia de poder contribuir todos en un momento para poder darle respuesta a esta primera pregunta. Y bueno, vamos a iniciar. Quiero primero comentarles que tenemos que hablar precisamente de la importancia de comprender el contexto educativo, comprenderlo como un organismo, como una cuestión de grupo social precisamente, ¿no? Y ustedes, bueno, van a coincidir conmigo en el aula de clases es donde nos percatamos precisamente de estos valores compartidos entre nuestros alumnos. Y esto, por supuesto, cobra sentido por la importancia del contexto social y su conjugación con el ambiente escolar. Dos aspectos importantes. Uno es la importancia del contexto social y otro es su conjunción con el ambiente escolar. Dos características súper importantes que tienen que ver precisamente con la cuestión de por qué es imprescindible esta cuestión de que los aprendizajes escolares de los alumnos estén relacionados con el contexto y con todos los intereses, por supuesto. Entonces, como les comenté, existe un triángulo muy interesante, esta cuestión de poder hacer una triangulación que forma parte de este proceso, y es un proceso constructivo, una teoría que hemos manejado y que conocen perfectamente, ¿no? Es un proceso que construye, un proceso constructivo, cultural, comunicativo, por supuesto, por lo que la enseñanza y el aprendizaje es un proceso de construcción de significados, pero de significados compartidos. Lo que queremos decir es que es un procedimiento social, pues tanto como el docente, tanto nuestros alumnos como nosotros, actuamos conforme al entorno en el que nos desarrollamos. Eso es básico y es de mucha importancia para nosotros para poder comprender esta cuestión. El nivel de Entonces, del internet es que está fallando. Sin duda, lo importante aquí, permíteme poquito,
Ok, seguimos. Sin duda, el proceso entonces, como les decía, el proceso de enseñanza y de aprendizaje que se lleva a cabo en los salones, en nuestras aulas de clases, se presentan sobre todo estas interacciones sociales que son producto tanto de la influencia recíproca entre el docente y entre nuestros estudiantes, como entre los mismos estudiantes, o sea, entre nuestros estudiantes, nosotros y entre ellos mismos. Y por supuesto que el contexto social está muy presente en las interacciones alumno-docente, así como en el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, por lo tanto, se entiende que la relación social está condicionada por aspectos como la reciprocidad y la afinidad de intereses de los actores. Y es aquí donde vamos a iniciar con la participación de ustedes. A partir de lo que han revisado, a partir de lo que han vivido, acuérdense que platicamos un poco de la metodología y cómo va a suceder la metodología en estos círculos virtuales. Tiene que ver con lo que comentamos de manera teórica, tiene que ver con lo que vivimos en el aula y nuestra experiencia precisamente, ¿no? Vamos a iniciar con la primera ronda de participación de ustedes conforme a esta primera pregunta. ¿Por qué es imprescindible que los aprendizajes escolares de los alumnos estén relacionados con su contexto y con sus intereses? ¿A quién le gustaría iniciar? Y quien inicie, por favor, le va a otorgar el turno al siguiente compañero. Compañeros, ¿a quién le gustaría? Ah, ok, Norberto Rodríguez. Adelante, profesor. Sí, profe, buenas noches, compañero, buenas noches. Espero que estén bien y que estemos con ganas de comentar el día de esta noche, ¿verdad? Mire, respecto a la pregunta que usted plantea, maestro César, ¿por qué es imprescindible el aprendizaje escolar de los alumnos? Pues yo pienso que todo maestro se basa en los conocimientos previos de los alumnos, también enfocado los temas a abordar en el contexto social del geográfico, la ubicación, el medio, todo lo que tenga que ver con el alumno para que todo lo que se plantee sea conforme al interés del alumno y esto haga que el alumno pues participe, que le llame la atención y que también sea, que sea pues positivo lo que se le esté enseñando. Sería mi participación, profe. Cedo la palabra al maestro Armando y adelante, profe. Gracias, Norberto. Vamos a pedir al maestro Armando entonces que nos colabore con esta pregunta que hemos puesto en la mesa desde el inicio de la sesión. Nos decía el maestro Norberto precisamente, ¿no? Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en el contexto social, en el contexto geográfico, que es muy importante, y en todo lo que se plantee vaya relacionado con esto. Él le ha dado el turno entonces al maestro Armando Gómez, a quien le pedimos que tome la palabra, abra su micrófono y una vez que termine le cede el turno a alguien más. Buenas noches, profe Julio, buenas noches compañeros, qué bueno que estamos de nuevo en nuestro curso y es un gusto conocerlos de nuevo, estar con ustedes. Bueno, en verdad es muy importante el contexto de los alumnos de cada uno de nuestros centros de trabajo donde estemos, pero también tomemos en cuenta tanto la participación de los alumnos como el docente y en nuestra práctica docente, cómo nosotros planeamos llevar la metodología, las actividades a nuestros alumnos. Claro que influye mucho el medio, de cómo está el medio indígena. Claro, en las comunidades hay muchas dificultades, pero también va a estar, es muy importante también de la participación de los padres de familia como de los niños, porque si en alguna escuela el padre o la madre de familia está interesado en la educación de sus hijos, se preocupan, entonces como docentes se nos va a facilitar un poquito más la enseñanza hacia los niños, a las niñas y los niños de cada centro de trabajo, porque muchas veces decimos, es que no, los niños no aprenden, o es que los niños no ponen atención, pero depende también de nuestras actividades, cómo lo estamos llevando a cabo.
qué estrategias, qué actividades será que está interesante para el niño, o simplemente que nosotros queremos que los niños sean receptores, que tal lo que nosotros sabemos que lo transmitir, pero sin embargo muchas veces nuestras actividades o la estrategia que utilizamos y un poco el medio también influye, y claro que si no está bien desarrollando esa actividad, claro que le va a dificultar el niño. Muchas veces dice, es que los niños no hablan el español, no es necesario que hablen como vimos en la conferencia visual, el video que vimos en YouTube, que aquí lo importante es, el niño no es que te va a hablar, quieres que aprenda el español, sino que debe de ir aprendiendo, ya la lengua materna no sabe, pongamos tal, social, los niños ya lo saben, y los conocimientos previos los traen desde que vienen en el seno de su madre. Entonces lo que debemos es nada más tratar de guiar y encontrarle la estrategia o la actividad idónea para cada uno de las niñas y los niños de nuestro centro de trabajo, porque varía. Puede haber que hay más dificultad en los niños sociales que los niños celtales, o dependiendo, muchas veces decimos, no, pues son más cerca de la ciudad, los niños van a estar más dispersos. Mentiras, profe. Muchas veces hay veces que los niños están un poquito más atrasados, pero depende de cómo uno lo plantea sus actividades, cómo lo está uno desarrollando su plan de clases, o cómo lo está haciendo cada uno de las actividades, y los contenidos, cómo lo está abarcando en el medio de donde están los niños. Hay que tomar muy en cuenta primordialmente el medio. El niño es hablante 100% en español, en social, en cetal, pero hay que llevarlo como vimos en el video, hay que llevarlo igual, tanto el social y el español. No hay que hoy, muchas veces los padres de familia, no quiero que le enseñes ya en social. Mentiras. La lengua indígena social es muy importante para que los niños, las niñas y los niños hoy aprendan mucho más fácil el español, y que comprendan los contenidos de cada una de nuestras actividades. Este es, profe. Es el compañero, bueno, es todo lo que puede comentar. Gracias, maestro Armando. ¿A quién le cede la palabra? Le cedo la palabra la maestra Esther, parece que está allí. La maestra Esther, muy bien. Antes de que inicie la maestra Esther, bueno, me parece muy interesante los puntos que acabas Armando de tocar, ¿no? Precisamente la importancia de nosotros como asesores es verificar esta cuestión contextual, todas estas dimensiones contextuales que están alrededor de nuestros alumnos, alrededor de nuestra institución educativa, alrededor de las cuestiones sociales, políticas, religiosas, todas esas cuestiones, esas dimensiones de las que te hablo, es bien importante que como docente podamos tener ese acercamiento, sobre todo, porque como tú bien dices, esta cuestión depende del planteamiento para poder tocar los contenidos y poder conocer a nuestros alumnos, sobre todo en lo que es para ellos importante, buscar lo que le interese a nuestros niños. Entonces, nuestro papel como docente es súper importante y apoyado precisamente de estas cuestiones como el contexto y los intereses fundamentales de nuestros alumnos. Muy bien, vamos a escuchar a la maestra Esther, a ver si ya está preparada por ahí. Esther Gómez, ¿listo? Sí, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Sí, pues, primeramente, profe, con relación al contexto, creo que el primer trabajo es que como docentes debemos reconocer que el contexto es parte fundamental para los alumnos, ya que, pues, su aprendizaje y todo eso lo hacen mediante la interacción en su contexto. Y también, pues todo esto le influye en los conocimientos que tienen sobre el mundo. Una niña o un niño, dependiendo de su contexto, tendrá pues muchas habilidades y conocimientos, pero va a depender de dónde se desarrolla. Entonces, pues sí, profe, de manera personal y con los años de servicio que hemos tenido, vemos la necesidad de retomar
el contexto de los niños, porque a veces cuando nosotros trabajamos con los niños y empleamos términos o imágenes que no conocen los niños, francamente no van a entender lo que estamos intentando enseñar cuando los niños no reconocen lo que nosotros intentamos enseñar. Por eso, de manera personal, siempre retomar los conocimientos previos, todo lo que lo rodea, todo lo que es para él importante, este, al retomar eso, pues toda la enseñanza va a ser muy significativa y realmente siempre soy de la idea de que retomar el contexto, tal como mencionaba el video, pues a veces la educación bilingüe se considera un problema, cuando en realidad el problema es porque nosotros no retomamos lo que en sí es importante para enseñar a los niños en el medio indígena, ya que ellos pues tienen una cosmovisión diferente a, a lo que este, escriben desde el escritorio o desde los planes y programas y no coincide con el contexto que nosotros nos desarrollamos, empezando con la lengua. Hay palabras que quizá igual no podamos bajarlas tal como los planes y programas quieren que sea dada. Pues sería esa mi opinión, profe. Gracias, maestro Esther. Por favor, dime un nombre para que continúe otro compañero para ir creando esta cuestión cíclica de conocimiento y crear precisamente esto. La Maestra maestra Dora Luz. Doraluz, muy bien. Antes de que inicie la maestra Doraluz, bueno, creo que la maestra Esther toca también, como todos los que van a participar y han participado, toma temas tan interesantes como la cuestión de la cosmovisión, ¿no? Pero también quiero ponerles un ejemplo, esta cuestión de los valores, cuando tratamos de mostrar a nuestros alumnos los valores o de darles el significado de los valores, es algo peculiar en cada uno de nosotros, porque el contexto es donde ahí toma sentido. Un alumno conoce la solidaridad, la amistad, todos estos valores que los aprende en casa, ¿no? Que los comprende en casa. Sin embargo, cuando queremos darles ese significado es distinto y es cuando debemos de conocer cuál es el concepto que tiene cada uno de ellos. Sucede mucho con las emociones también, esta cuestión emocional que como ustedes saben, las 6 emociones básicas que manejamos e inclusive nosotros debemos de conocerlas. Y a veces, cuando hablamos de alegría, el niño tiene una cosmovisión distinta a la nuestra. Es ahí donde radica la importancia de conocer a nuestros alumnos en su totalidad, porque a partir de eso es que nosotros podemos diseñar estrategias que puedan ayudar al mejor conocimiento, a que nuestros alumnos, por supuesto, que todo esto influye para el conocimiento del mundo, ¿cierto? Bueno, vamos a escuchar ahora a la maestra Doraluz. Bienvenida, maestra. Buenas noches, maestro. Gracias. Adelante. De igual manera, buenas noches a todos los compañeros que están en esta sesión. Y pues bueno, en base a la pregunta que se hace en esta sesión, pues la opinión que yo tengo es que, como usted decía al inicio, es una triangulación, el aprendizaje escolar, el contexto y los intereses. Entonces, yo creo que muchos de nosotros como docentes tenemos la facilidad de poder conocer el contexto de los niños porque muchos nos quedamos toda la semana en la comunidad y entonces podemos explorar cuáles son sus valores, su cultura, sus tradiciones y todo lo que rodea al alumno. Sin embargo, ya los que estamos ya más cerca de la ciudad, pues ya no tenemos este acceso. Y por lo tanto, yo pienso que para poder establecer esta vinculación entre el aprendizaje escolar, el contexto y los intereses del niño, yo creo que la base fundamental es explorar los conocimientos que los niños tienen, porque muchas veces como docentes pensamos que nuestros alumnitos llegan al salón de clases y llegan en cero, que no saben nada. Sin embargo, yo pienso que si nosotros como docentes tenemos como base fundamental que nuestros niños al llegar a las aulas ya traen conocimientos
y esos conocimientos que ellos traen son los que nos van a ayudar a conocer el contexto que les rodea, porque dependiendo del tema que estemos hablando, vamos a conocer qué emociones traen, qué aprendizajes tienen de su familia, de todo lo que les rodea, cuál es su cultura, cuáles son sus fiestas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que antes de comenzar a transmitir algún contenido, algún tema a los niños, es muy importante, desde mi punto de vista, explorar estos conocimientos previos. Y de esta manera, si nosotros nos damos esa oportunidad, entonces yo pienso que va a ser la base para generar nuevos conocimientos, porque muchas veces llegamos con la intención de enseñarles algo que ellos no saben ni de qué les estamos hablando, pero al explorar los conocimientos previos que ellos tienen, va a ser la base para que nosotros generemos nuevos conocimientos y de esta manera mantener el interés del niño. Esa sería mi opinión, maestro. Maestra Dora, muchas gracias. ¿A qué dar un nombre para que continúe con este círculo virtual de algún compañero, por favor? Ah, sí, pues de los que veo aquí en la pantalla, Carlos Santos. ¿Carlos? Así. Ok, Carlos Santis. Muy bien. Antes de que inicie el maestro Carlos, bueno, me parece bien importante rescatar esta cuestión de la triangulación y efectivamente yo creo que es básica. Sin embargo, en ocasiones es muy difícil, como tú lo decías, maestra Dora, ¿no? Precisamente el contexto, yo creo que la importancia radica en el contexto, la importancia de poder acrecentar esta cuestión y poder hacer esta triangulación. Pero también hay muchas estrategias para poder conseguirlo. Entre ellas, tú mencionabas una que es bien importante, ¿no? Y que es explorar los conocimientos previos de nuestros alumnos. Es ahí donde nos va a dar todas estas herramientas para que nosotros podamos tener los insumos necesarios y poder hacer los diseños necesarios para que nuestros alumnos tengan mejores conocimientos, mejores aprendizajes y esta articulación entre los tres factores que conforman este proceso tan interesante. Muchas gracias, maestra Dora, y vamos a darle ahora apertura al maestro Carlos Santis para escucharlo y poder aprender de todos en este círculo virtual tan importante. Muchas gracias. Adelante, maestro Carlos. Sí, profe, buenas noches. No sé si me escuchan. Desafortunadamente llegué un poquito o me conecté un poquito tarde por situaciones personales. Estoy tratando de percibir la pregunta. Ok, maestro, está en el chat, pero te la repito. Está en el chat, pero te la repito. La pregunta es, ¿por qué es imprescindible que los aprendizajes escolares de nuestros alumnos estén relacionados con su contexto e intereses? Ah, ok. Bueno, comienzo diciendo, no a manera de definición, el contexto en un término un poco más amplio. El contexto, es lógico pensar en un individuo, es lógico pensar en una cultura. Estamos hablando de una lengua, estaríamos hablando de esquemas. Cuando hablamos de contexto, hablamos de derechos, hablamos de familia, de características propias, de costumbres, e incluso podríamos decir que es un hábitat, modos, actitudes, todas esas cuestiones forman parte de un contexto sin importar la ubicación geográfica. Por tanto, a veces comúnmente pensamos y se piensa que al mencionar el contexto solamente pensamos en un contexto geográficamente hablando. Desde mi punto de vista, nace entonces desde el individuo. Por ejemplo, cuando decimos, y espero no contradecir varias ideas, cuando decimos que el alumno llega a la escuela, suponiendo que llega en ceros,
en términos de conocimiento y afirmamos lo contrario. En ese sentido, yo he afirmado que sí es probable y es posible que un alumno llegue en cero en términos de conocimiento, técnicamente hablando. Estamos hablando ya de elementos de los campos de formación que ofrece ciertamente lo que lleva consigo, lo que lleva cargando el actor educativo, es decir, el docente. El docente no trabaja, no acciona por sí solo, no debe de realizar sus actividades a partir de sus propias creencias pedagógicas. Por tanto, lleva consigo, o más bien es permeado por el currículum, plan y programas. Sobre ello no puede salir, sobre ello no puede trabajar de manera unilateral. Entonces, en este sentido, ¿cómo es posible o de qué manera se posibilita la vinculación o lo que comúnmente le llamamos contextualización de contenidos? He tratado yo de analizar que la contextualización, al menos así escribí, así lo pienso desde mi función docente. Hay temas, hay contenidos, hay situaciones que realmente no se pueden contextualizar. No, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, de acuerdo a la teoría piagetiana, en el aspecto de los esquemas cognitivos. Los esquemas cognitivos pueden ser sustituibles o creados. Entonces, ¿qué es entonces el conocimiento previo a partir de la enseñanza, a partir del aprendizaje, a partir de esa teoría? Es la sustitución o la creación, al menos así dice la teoría. Cuando sustituimos, suponemos entonces que es conocimiento previo. Por ejemplo, explico tantito la sustitución de esquemas o la creación de esquemas. El docente lleva la imagen de un tigre, pero el niño no conoce la imagen de un tigre y el docente no está mal cuando intenta eso, utilizar como objeto de estudio, porque el niño conoce ciertamente un cuadrúpedo, el niño conoce un perro, eso es lo que dice la teoría. Vamos a practicar la sustitución y la creación de un nuevo, de un nuevo esquema cognitivo. Se le presenta, el niño empieza a buscar en su registro, en el registro neuronal, encuentra el perro algo similar al tigre. Y entonces el niño responde o le llama le llama perro al tigre. Es correcto. Entonces el docente interviene de manera técnica, dice según la teoría, le empieza a cuestionar tantito para que este sujeto se acomode en ese nuevo conocimiento a partir de las características de su esquema anterior. Entonces, en este sentido se sustituye y se crea, porque finalmente el perro existe, ese conocimiento previo es exacto, es justo, es claro, es objetivo. Entonces, se quita el conocimiento del perro, se crea el nuevo esquema cognitivo, sin sustituir al otro. Entonces, ¿qué necesitamos para poder vincular? ¿Qué necesitamos para poder contextualizar? Necesitamos teorías simplemente ya hechas, investigadas, que ya ha funcionado, porque si mi práctica docente
se encamina sola, es decir, con mi propia fuerza, es casi imposible. Los resultados han sido evidentes, han sido objetivos. Me atrevería a decir catastróficamente malo, en el sentido del aprendizaje, incluyéndonos a todos, al menos que probablemente, por ejemplo, en los concursos de Olimpiada de Conocimiento, cuando un maestro saca su primer lugar y se va a concursos más altos, eso no es sinónimo de buena enseñanza desde mi juicio, porque ese alumno que saca un buen promedio de 7.1, 7.9 y a nivel grupal saca de promedio 1.1, por lo tanto la metodología sí fue funcional, pero de manera individual. Entonces, esa sería mi participación respecto a la vinculación, tratando de no solo de tridimensionar un poquito más que la tridimensión, para poder conectar la enseñanza, el docente, el alumno, como un contexto propio, está también las autoridades. Dentro de ese contexto geográfico está el contexto de la dirección junto con su director, está el contexto de los padres de familia, está el contexto de la propia naturaleza. Entonces, para vincular todo ello, es necesario que el docente se apropie realmente de metodologías, ya sin criticar si es funcional o no funcional. Todas las metodologías tienen sus características propias. Si me lo apropio, lo echo a andar, entonces tiene que funcionar si lo conozco sus procesos y sus etapas. Las estrategias se van investigando. Pero es necesario entonces tener un modelo educativo, a partir del modelo, tener teorías, mínimamente unas 3 o 4 teorías, para que pueda entonces ser vinculado dentro de una planeación. Es decir, el contexto debe de empatar exactamente la planeación. En caso contrario, se crean grandes abismos, se crean los grandes desfases en términos emocionales, en términos lingüísticos e incluso, por ejemplo, si hablamos del manejo de la lengua 1 y de la lengua 2, es decir, de la lengua materna y la lengua externa, que es la castellana, hay autores que han criticado esa práctica dentro del uso de ese bilingüismo en la docencia del medio indígena, porque ellos suponen que solo se ha prestado a una distorsión lingüística, porque cuando el docente empieza a enseñar, dentro de su propia oración utiliza ambas lenguas casi al mismo tiempo. Dentro de la misma oración, dentro de la misma frase, por ejemplo, menciona el artículo utilizando el español, utiliza el sujeto utilizando ya una lengua materna y así sucesivamente. Entonces, eso sabemos que no es bilingüe, no es una enseñanza bilingüe. Entonces, algunos autores o investigadores o algunos comentarios le llaman distorsión lingüística, que no ha ayudado ni siquiera un tantito al aprendizaje duradero, al aprendizaje real en los niños. Entonces, esa sería mi participación. Gracias a todos por escucharme. Gracias, maestro Carlos. Por favor, denme un nombre más para la primera pregunta y después continuaremos con la segunda. ¿Ya habrá pasado el maestro Víctor Hugo? ¿No? Adelante, entonces. Antes de que participe el maestro Víctor Hugo, déjame hacer algunos comentarios respecto a tu participación. Muchas gracias y bueno, vamos a tomar algunas ideas del maestro Carlos y efectivamente, bueno, creo que él nos está hablando de otro sistema un poco más grande de triangular, ¿no? Y este sistema que existe, por supuesto, que podemos llamar cuadrangulación, súper importante para estas cuestiones, ¿no? Nos habla también de la importancia de las teorías. Déjenme decirle que mientras nosotros estamos debatiendo y compartiendo en estos espacios,
Pues lo importante es que estamos creando ciencia, esa ciencia que nos va a poder ayudar a fundamentar estas teorías ya escritas o a reconstruir estas teorías ya escritas, ¿no? Esta reconstrucción, por supuesto, viene de la mano de esta cuadrangulación y de estas cuestiones contextuales que vivimos nosotros día con día, porque cada uno de nosotros conoce nuestros contextos de una manera impecable, ¿no? O una manera autónoma. Yo creo que yo no conozco el contexto de alguien más y si me lo platican, no es lo mismo que cada quien lo esté viviendo de carne propia, como lo decimos por ahí. Y hablando de contexto, bueno, esta parte también creo que es bien enriquecedora lo que nos compartió el maestro Carlos. Y efectivamente, a veces confundimos esta cuestión o decimos contexto es ubicación geográfica. Sin embargo, no necesariamente solamente es eso. El contexto tiene que ver con la individualidad de cada uno de nosotros, por supuesto, como él nos lo dice, ¿no? Y esta cuestión del hábitat del que nos platicas, donde está el individuo, la lengua, los esquemas, los derechos, la familia, las características, las costumbres, todo esto tan importante que forma parte del hábitat, tiene que ver con estas dimensiones contextuales de las que les hablaba hace un momento, ¿no? Y esas cuestiones tan importantes como la cultura, la religión, la política, las amistades, la tecnología, las formas de aprendizaje, toda esta cuestión es de forma individual y cada uno de nosotros tenemos un contexto distinto. Entonces, la importancia está en la intervención docente. Creo que esa es la clave, cómo intervenimos nosotros para poder crear conocimiento, para poder crear ciencia, y creo que ahí está el meollo del asunto, ¿no? En cómo es que intervenimos cada uno de nosotros en nuestras aulas. Maestro Carlos, perdón, muchas gracias, y vamos a darle al maestro Víctor Hugo la palabra. Muchas gracias. Continuamos. Compañeras, compañeros, maestros, muy buenas noches, maestro Julio César. Agradezco al maestro Carlos haberme nombrado, ¿no? En este círculo de participación. Realmente es una posibilidad que enriquece ese tipo de reflexiones virtuales, aporta muchísimo a nuestra formación. Y agregando un poco lo que decía el maestro Carlos en esa línea de la pregunta, la interrogante, primero, yo creo que es importante entender que integrar a los procesos educativos los saberes, el conocimiento de los alumnos es un derecho humano, primeramente. De adquirir conocimientos, de desarrollar habilidades, de tener empatía emocional y afectiva en el plano del proceso de enseñanza y el aprendizaje en esta interacción cotidiana con los alumnos, es un derecho también humano. ¿Por qué? Porque el maestro es el centro del proceso educativo juntamente con el alumno. Sin embargo, un poco inclinando al rol del docente. El docente es la figura central, es el mediador, es el que establece el vínculo entre una currícula planteada en contenidos con algunos enfoques, modelos educativos implícitos en él, con estos saberes que traen los alumnos, ¿no? Entonces, desde la experiencia, yo creo que hace falta que el docente frente al grupo teorice ese conocimiento, debe identificar el mundo, el universo que implica entender o cómo se constituye, más bien dicho, el mundo en el cual viven los alumnos. Recordemos que tiene un pensamiento, tiene una filosofía, la niña tiene una psicología local, no es por hacer la separación que a veces caemos en el dilema o en el debate de decir, no es que el niño es igual aquí y allá, sí, pero los procesos psicoemocionales y afectivos, su experiencia corpórea es totalmente diferente en relación entre un niño y otro, ¿no? Entonces, esto es para entender un poco la cuestión de la diversidad. Yo admiro a los maestros y a las maestras que integran en su proceso de enseñanza y aprendizaje la asignatura de la lengua indígena como asignatura transversal. Recordemos que la lengua indígena en sí no tiene un horario dentro de la currícula escolar. Es una asignatura transversal, ¿no?
que muchas veces la utilizamos nada más como apoyo, pero no como eje central. ¿Por qué hablo de esto? Porque pues si tenemos todavía los retos, porque hay retos, hay desafíos para poder llegar a entender, podemos nosotros decir, no, pues es que sí somos indígenas, venimos de un pueblo originario, pero haciendo un poco la reflexión también, nuestro vínculo, nuestro proceso de subjetivización, en algún momento cuando dejamos nuestras comunidades, se interrumpió. Ahora, pues, hay mucho debate en qué es ser indígena y qué elementos se debe tener para realmente serlo, ¿no? Otros dicen que basta decirse o asumirse como tal y la identidad se adquiere. Entonces, la lengua es también un elemento central en todas sus categorías, pero el docente es quien debe teorizarlo. Sí hay estudios respecto a cómo, estudios metodológicos, a cómo rescatar los saberes previos, cómo enseñar la lengua, pero la escuela primaria bilingüe hace un gran esfuerzo al momento de que integra la lengua materna dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y el docente juega un papel importante porque debe también ser un actor, debe interactuar en esos contextos. Creo que como todo docente en sus principios, cuando en nuestros primeros años tenemos esa fortuna, digo yo, esa oportunidad de interactuar cotidianamente con nuestros niños, porque pues ahí se maneábamos, ¿no? De lunes a viernes o de lunes a jueves, ahí íbamos con los padres de familia, conocíamos, nos involucrábamos, sabíamos de todo lo que pasaba. Pero también por derecho, como docentes, uno va aspirando a acercarse un poco más al lugar de donde vive por cuestiones de movilidad familiar, y eso hace también que ya solo lleguemos a las aulas. Son dos experiencias totalmente diferentes. El docente que se queda en la localidad, y el docente que nada más llega de 8:30 a 2:30 en el mejor de los casos, y ya hay un proceso de desvinculación. Esto no significa que tenga desventajas, porque ya tiene la experiencia previa también el docente. El docente tiene un conocimiento previo de esos procesos sociales que interactúan dentro del contexto del niño, ¿no? Ahora, sistematizar toda esa experiencia, armarla, teorizarla, hacerlo conocimiento científico, porque a veces hacemos la separación entre lo que es el conocimiento saber local, ¿no? Y el conocimiento universal científico. La verdad que el conocimiento científico parte precisamente de procedimientos del conocimiento y saberes local, ¿no? Entonces, es eso, compañeros, es nada más mi breve reflexión respecto a la interrogante. Gracias, maestro Julio César. Bueno. Sí, maestro Víctor, ¿me escucha? Sí, lo escucho. ¿Me puede dar un nombre para continuar con la segunda pregunta? ¿Un nombre de algún compañero? Claro, vamos a escuchar al maestro Cuauhtémoc. Al maestro Cuauhtémoc, muy bien. Antes de que inicie el maestro Cuauhtémoc, bueno, me voy a dar la introducción a la segunda pregunta, pero también me gustaría hacer un comentario acerca de lo que el maestro Víctor Hugo nos acaba de compartir, y me parece bien interesante, que lo que falta es teorizar, dice él, ¿no? Y efectivamente, creo que aparte de teorizar, yo le agregaría otra cuestión importante, que es problematizar. Existen muchas cuestiones en nuestra aula, en nuestro contexto, que son problemas, sí, pero la cuestión es que esos problemas, ¿cómo los vemos? Tanto los asesores o los docentes y nuestros alumnos. Entonces, la importancia de problematizar va más allá, y lo que genera es precisamente esto, una teoría o teorizar, como lo menciona él, importantísimo para nuestra función docente. También habla sobre el maestro y el alumno como centro importante, ¿no? En nuestras cuestiones. Habla sobre los vínculos entre el currículum y los enfoques y los saberes. Estos saberes que, aparte de ser los saberes previos, esos saberes nos permiten
colaborar en la construcción de aprendizaje, y no nada más los saberes de nuestros alumnos, los saberes de nuestros padres de familia o de los papás de nuestros alumnos, de los compañeros docentes y de toda esta construcción que hacemos un equipo de trabajo tan importante, ¿no? Importante también el vínculo que hemos dejado en los retos y los desafíos, cuando dejamos hablas algo bien importante, ¿no? Y esta cuestión de los vínculos de nuestros orígenes. Cuando salimos de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, hay una cuestión que se rompe, y esta cuestión que se rompe para poder remendarlo, por decirlo de alguna manera, requiere de un proceso que es un poco de lo que nos hablaba el maestro Víctor Hugo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, y voy a partir con la segunda pregunta para darle la palabra al maestro Cuauhtémoc, pero déjenme comentarles entonces. La segunda pregunta dice, ¿cómo vincular los contenidos escolares con el contexto de los estudiantes? En las participaciones de los compañeros ya hay un poquito de eso. Ahora vamos a tratar de sacarlo para poder compartir con el resto del grupo, ¿no? Bueno, el papel de los contenidos escolares, maestros, y se entiende esto por concepto al conjunto de formas culturales y de saberes, así como lo decía el maestro Víctor Hugo, ¿no? Esta cuestión de saberes que forman parte de las relaciones sociales del contexto y que se introducen, por supuesto, y que permiten organizar todas estas tareas tan importantes pedagógicas en el aula. ¿Para qué? Pues para construir y para reconstruir el conocimiento de nuestros alumnos. Desde un inicio o desde el inicio del ciclo escolar, nosotros nos organizamos, organizamos el programa educativo, seleccionamos los contenidos que consideramos más adecuados para el mundo de hoy y para el mundo de mañana, en función, por supuesto, de todas estas actividades con sentido. Actividades, por supuesto, que tienen que ver con el sentido, que tienen que ser pertinentes, que tienen que ser motivadoras, que posibiliten el conocimiento posterior. Lo que queremos decir es que poner a disposición del estudiante una selección de ese capital que es la cultura, de ese conocimiento que existe en el universo, ¿no? Los criterios, por supuesto, son de los criterios que utilizamos, tienen que ser de utilidad, tienen que tener significado, tienen que ser adecuados. ¿Adecuados a qué? A la globalización y a la interdisciplinariedad, que es algo bien importante. Son necesarios a la hora de seleccionar los contenidos escolares, como estos pues deben de ser útiles para reconstruir el conocimiento previo, reconstruir el conocimiento previo, algo que nos hablaba también el maestro anterior que nos antecedió. Reconstruir los conocimientos previos, que son súper importantes, desarrollar las capacidades que se pretenden al realizar cierta actividad didáctica y cierta actividad determinada. Y esto, por supuesto, será significativo si satisfacen las necesidades y las preocupaciones de nuestros alumnos, si ayudan a resolver sus problemas o comprenderlos mejor, si los aproximamos a la realidad, si los aproximamos a esta realidad en la cual se encuentran insertos, en los cuales están nuestros propios alumnos. Hay tipos de contenidos en general que coinciden en señalar los contenidos, por supuesto, como son los conceptuales que ya conocemos, o los declarativos, los procedimentales o las habilidades, los actitudinales o las conductas, y los factuales. ¿De qué hablan cada uno de esos? Bueno, ahorita lo vamos a compartir con todos ustedes. Voy a ceder la palabra al maestro Cuauhtémoc para que nos hable un poquito de esto. Nos queda poco tiempo, pero vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Adelante, maestro Cuauhtémoc. Ok, pues buenas noches, maestro. Buenas noches a todos, compañeros. Nos da gusto igual estar con ustedes, aprendiendo de sus experiencias, ¿verdad? Porque creo que también son, en cada uno de ustedes dentro del aula, son experiencias significativas que se van adquiriendo conforme los años en que vamos laborando, y también creo que se adquieren retomando diferentes grados, porque sabemos que en educación primaria atendemos pues desde primero hasta sexto grado, ¿verdad? Y en base a la pregunta que nos estamos cuestionando, ¿cómo vincular los contenidos escolares en el contexto de los estudiantes? Hace rato que estudiábamos o reflexionábamos acerca de la primera pregunta,
venía a mi mente que como maestros de primaria no podemos minimizar los conocimientos de los niños, porque en su momento algunos ya cursaron educación preescolar y ya traen 3 años de, aparte de tener conocimientos previos, ciertos conocimientos que fueron aprendiendo referentes a los contenidos de los planes y programas que llevan en educación preescolar, ¿verdad? Entonces los niños ya llegan a primaria con cierto grado de saberes, de conocimientos, tanto previos como los científicos, ¿verdad? Pero también nos encontramos con alumnos que se están inscribiendo a primer grado por primera vez sin haber cursado la educación preescolar. Y entonces ahí es donde nosotros debemos, como docentes, primero reflexionar. Por eso es importante nuestra evaluación diagnóstica al inicio, ¿verdad? Para así poder nosotros, si ya habíamos hecho nuestra selección de contenidos, nuestra dosificación de contenidos, poderlo realmente contextualizar en un término medio con respecto a los alumnos que ya van un poco más avanzados y con respecto a los que apenas están empezando, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo vincular estos contenidos escolares con el contexto de los estudiantes? Creo yo que la misma forma en que están nuestros contenidos, que vamos de lo sencillo a lo más complejo, es una forma de apoyo que tenemos, porque pues no empezamos diciéndoles cuánto es 1000 más 1000 en el caso de matemáticas, sino que les empezamos desde la unidad, luego la decena, la centena. Entonces sí podemos hacerlo porque podemos tomar como referente algunos materiales que se usan dentro de la misma comunidad. El niño conoce el maíz, el frijol, las varitas, y a partir de ahí, en un sentido matemático, podemos comenzar a enseñar las matemáticas. Ellos ya saben cuánto es un maíz, ellos ya conocen cuánto son 2. Lo que tal vez no llegan a conocer en su momento es la forma en cómo se escribe ese número. Y aún si nos damos cuenta, a veces lo escriben al revés y como docentes hasta los regañamos, cuando es diferente o debería ser diferente, porque deberíamos conceptualizarlo como el niño lo está conceptualizando en ese momento. Para él eso es 2, aunque nosotros lo tengamos de otra manera porque ya lo aprendimos, pero aprendimos de la misma manera. Todo niño aprende bajo el acierto y el error, y deberíamos valorarle tanto el acierto como el error. Entonces, no es difícil vincular los contenidos escolares. Ahora, digo claro, no todos, porque hay contenidos que sí se pueden vincular, pero hay contenidos que no, porque hace rato hablaron de la tecnología, y ahorita tal vez ya no sea tan difícil vincularla, porque aún en nuestras comunidades, los niños ya conocen los celulares, las tablets, las computadoras, aunque no tengan señal de internet. Sabemos que nuestros paisanos, muchos de ellos emigran a los Estados Unidos en busca de trabajo y ya traen una nueva cultura y se las inyectan. ¿Sí? Entonces, ¿se pueden vincular los contenidos? Claro que sí. Yo creo que todos lo hemos vinculado y si partimos de los conocimientos previos, también debemos de partir de los materiales que tengamos a disposición dentro de cada espacio geográfico que tengamos. También hago una observación en cuanto a lo que decía el maestro Carlos, que él ya hizo una cosmovisión demasiado grande en el sentido de la contextualización. Pero hablemos que el niño tiene su propia cosmovisión de contextualización, pero que lo vamos a sacar de ahí, empezando con lo que él conoce en su entorno e irlo proyectando poco a poco a un mundo global, ¿verdad? Entonces, ¿lo podemos hacer? Sí, relacionándolo primero con todo lo que podemos hacer uso de material didáctico que contemos dentro del espacio geográfico del niño y que conoce el niño. Esa sería mi participación. Gracias, maestro Cuauhtémoc. Deme un nombre más para concluir con la sesión del día de hoy. A un participante más, por favor. Y mientras me da, bueno, lo escuchamos. Vamos a ver quién cerraría el día de hoy. Me gustaría que nos compartiera el maestro Alonso López. Alonso, muy bien, maestro Alonso.
Vamos a escucharlo, nada más que antes de que lo escuchemos, déjenme platicarles un poquito sobre lo que acaba de decir el maestro Cuauhtémoc, ¿no? Y precisamente tiene que ver con esta idea de reconstruir también. Creo que es bien importante los saberes previos, así como lo decía, los aprendizajes significativos y los aprendizajes memorísticos, ¿no? Estas son cuestiones bien importantes que tenemos que tomar en cuenta nosotros como docentes para poder reconstruir, así como lo comentamos, ¿no? ¿Cómo vincular? Con la pregunta nos dice cómo vincularlos, ¿no? Bueno, primero, no minimizando los conocimientos, como nos lo decía el maestro Cuauhtémoc, ¿no? Y otra es, pues, hacer una evaluación correcta, una evaluación diagnóstica correcta, que es lo que nos va a permitir hacer esa reconstrucción de la que hablábamos. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el maestro Alonso para cerrar con la sesión del día de hoy. ¿Listo, maestro Alonso? ¿Te encuentras? Ah, listo. Adelante, maestro. No se escucha, al menos yo no lo estoy escuchando. Sí, yo tampoco lo escucho. Maestro Alonso, Tal vez no esté conectado el compañero. tal vez no, ¿verdad? Sí, está Maestro conectado, Cuauhtémoc, pero creo que su Creo que audio. tiene problemas técnicos. tiene No pro- tiene encendido su micrófono. sí aparece como encendido el micrófono, pero va a ser alguna cuestión De del... señal. Sí, tal vez, posiblemente. Maestro Cuauhtémoc, denos un nombre más. ¿Qué le parece para cerrar con la sesión? Pues que nos apoye el maestro Benjamín Teodulfo para cerrar. Ok, Benjamín Tudulfo, ¿está listo? Lo queremos escuchar. Bueno, ¿me escuchan? Sí, maestro, adelante. Perfecto. Pues primeramente, buenas noches a todos. Qué bueno que estamos en este espacio interactuando. Y perdón al maestro Alonso, creo que se quedó con el deseo, pero ya habrá momento también para que él nos comparta su saber. Lamentablemente a veces la tecnología supera estas situaciones y quedamos con el deseo, pero bueno, es un espacio en el que probablemente se va a dar la oportunidad para todos, ¿no? Con relación a la pregunta, ¿cómo vincular los contenidos escolares al contexto de los alumnos? Pues primeramente yo quiero compartir lo que yo he vivido y es una actividad titánica donde el docente primeramente debe conocer todos los contenidos del plan y programa. Hay que reconocerlos. Hay que ir repensando en esta situación de cómo darles el tratamiento ante nuestros niños, pero para llegar a los niños, eh, pues nosotros en nuestra labor, por eso la importancia, y quiero salirme tantito de este espacio de cómo, porque hay que retomar una acción que lamentablemente a veces no se hace. La distribución de grados. Cuando el maestro, por ejemplo, trabaja solo en una comunidad unitaria, pues no hay problema, porque él tiene que hacer esa labor de atender de primero a sexto y él tiene que conocer los contenidos. Uno. Dos, si es una escuela multigrado o una escuela completa, esa distribución de grupos debe de hacerse al finalizar el ciclo escolar. ¿Para qué? Para que en el proceso de receso que tienen los niños, el maestro se sienta en casita y conozca los contenidos.
porque de ahí van a ser el que primeramente construyamos un buen diagnóstico y ese diagnóstico nos lleve a conocer el saber de los niños. Aunque si el grupo que veníamos atendiendo es el mismo que vamos a atender en el ciclo venidero, pues nos va a permitir saber y conocer el saber de los niños y poder hacer adecuaciones de lo que vamos a tratar en el ciclo venidero. Pero yo decía que es una labor titánica porque el maestro Carlos lo puntualizó muy, muy bien cuando él dice que no todos los contenidos los podemos adecuar al contexto del niño, pero que sí también permiten, ahora que estamos en esto de la transversalidad y que ahora pues también lo dejamos tantito, ahora ya se ve con otro nombre. Eso ha permitido que la transversalidad se vea como un espacio, como una herramienta para poderlo utilizar y ver de qué manera ese contenido que no puedo contextualizarlo de manera directa, llamémosle así, en el quehacer de poder transmitir ese aprendizaje con los niños, porque no puedo decir yo enseñar, sino aprendizaje, porque yo también voy a reafirmar un aprendizaje si realmente va a tener importancia en el quehacer del niño. Aquí, por ejemplo, es importante reconocer lo que decía el maestro Víctor, sí, el maestro Cuauhtémoc también lo señaló, de minimizar los saberes. Toda situación que presentemos ante nuestros niños son significativos porque conllevan a que el niño reconozca la importancia de ese saber en la familia, en la persona que le enseñó, en la persona que le transmitió. Veamos, por ejemplo, decía ahí el maestro Cuauhtémoc en las matemáticas, el niño está rodeado de las matemáticas en casa, pero está rodeado también de un lenguaje, porque el niño construye, el niño, la maestra, por ejemplo, Dora decía, todo niño que llega a la escuela sabe. No podemos decir que no sabe. Sabe desde la forma de cómo le enseñaron en casa y ese saber lo trae. El problema es que nosotros como docentes no nos damos a la tarea de saber escuchar al educando. Es una parte, es un elemento esencial en el proceso de aprendizaje, el saber escuchar a nuestros alumnos. Porque a veces los niños llegan como minimizados. Es que el maestro no lo conozco, no es de mi comunidad. Entonces, ¿cómo yo puedo tener esa relación? Primeramente debo vincularme yo, docente, al contexto del niño, apropiarme de los elementos que forman parte del medio en el que se encuentra el niño. Desde ese momento yo estoy haciendo uso de los contenidos, porque hay el primer contenido que viene, por ejemplo, en el plan y programa, es cómo conocernos. Pero si yo no me doy a conocer como parte de ellos, el niño no me va a aceptar, me va a rechazar. Entonces, desde ese espacio, primeramente lo hemos tratado en nuestros trabajos que hacemos, de cómo nosotros podemos hacer que el niño nos conozca, pero hablando con ellos, entendiéndonos con ellos. Y para ello, primeramente, para podernos vincular, hacer uso de la lengua del niño, que esa es la parte esencial. Nos cuesta, es cierto. ¿Por qué? Porque no todos venimos con ese aprendizaje de una lengua propia de las comunidades. Más aquí, por ejemplo, en los Altos, nos encontramos con una gran variante dialectal en una sola lengua. El tzotsil que se habla en cierta comunidad de cierto municipio con otro, no es lo mismo. Una palabra puede significar muchas cosas. Entonces, todo este tipo de cosas que nosotros hacemos, yo no me quiero equivocar, pero para lograr una vinculación de contenidos, primeramente, como yo decía, reconocer como docentes cuáles son los contenidos que vamos a tratar de acuerdo al plan y programa, porque tampoco lo podemos apartar. ¿Lo podemos transformar? Sí. Lo otro, no minimizarlos, que porque no sabemos los vamos a dejar de decir, no lo voy a enseñar. Hay que enseñarlo porque ese es un reto para el docente y es un reto para el alumno cuando nosotros los llevamos a la práctica. Lo tercero, se necesita
se necesita, yo docente, que yo cambie mi actitud. Ese cambio de actitud me va a llevar a que también el niño reconozca que yo estoy tratando de que lo que él sabe lo debo de retomar para reafirmarlo. Ese es otro saber, porque hemos encontrado a niños que, maestro, mi papá me dijo que esto también sirve y está relacionado y ahí es, no, es que eso no va. No, no podemos rechazar, y al maestro Cuauhtémoc lo decía, ¿no? Muy puntual él, en el que hay que reconocer el saber del niño. Y eso nos permite hacer ese reconocimiento de que la vinculación que nosotros nos estamos proponiendo desde el inicio nos va a llevar al logro de los aprendizajes. Aprenden mis alumnos, afirmo mi aprendizaje y con eso llevamos a un buen término esta situación. Entonces, ese es, y con ello empezamos a crear las relaciones alumno-maestro, alumno-contenido, contenido-alumno, contenido-maestro, y esa relación va a llevar a que en lo posterior el alumno, al llevarlo a su contexto, él mismo reconozca que lo que estamos enseñando no está fuera, sino que al contrario está permitiéndole él revalorar lo que su papá, su abuelo, su mamá, su tío, su primo le haya enseñado. Entonces, esa es mi forma de expresarme en con relación a esta pregunta, y espero abonar a lo que muchos de los que estamos aquí, pues también tenemos, y a veces caemos en ese espacio de dudar, ¿será que sí lo hice, no lo hice? Todos hacemos, y somos maravillosos desde el momento en que nos sentamos y nos ponemos a escuchar, a repensar con sentido crítico, pero una crítica que nos permita nosotros como seres humanos reconocer lo que estamos haciendo. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Benjamín. Y efectivamente, yo creo que nosotros los que estamos en esta sala tenemos uno de los oficios, de los trabajos, de la forma de vivir más importante, ¿no? Que es la educación. Como tú lo decías, el tiempo nos ha ganado, por supuesto, y vamos a terminar con tu participación, pero déjame retomar unas cositas bien importantes que acabas de decir, y esta cuestión de los recursos, de los contenidos que tenemos que tener muy en mente, el conocimiento de los docentes, que es básico, no minimizar, me parece que es bien importante, como ya lo decía un compañero maestro que fue antes que tú, también la actitud docente, esta cuestión yo creo que es bien importante, el no rechazo a algunas cuestiones, reconocer los saberes, reconocer también, que yo le añadiría, reconocer nuestras debilidades como docente, y ahí donde tú dices de no rechazar algunos contenidos porque creemos que no podemos o no tenemos la capacidad, yo creo que hay que tratarlo siempre porque es bien importante, y todo eso lo que nos va a dar es crear una relación y para poner el conocimiento de nuestros alumnos bien, bien importante. Bueno, maestros, me parece que fue una reunión muy fructífera, creo que me llevo muchos aprendizajes, quiero agradecerles que me permitan estar en estas sesiones con ustedes. Hay una cuestión que me gustaría comentarles sobre la minuta que tienen que hacer sobre lo que hemos hablado. Yo creo que hay material suficiente para esta minuta. Háganlo como consideren, lo más sencillo que puedan, para subirlo al espacio donde dice segundo círculo virtual. Es una tarea que está en la plataforma, en la primera unidad, dice segundo círculo virtual. Ahí es donde van a subir esta minuta. Puede ser en Word, puede ser incluso escrita, y tómenle una fotografía y súbanlo. Ustedes como consideren que lo puedan subir, hay que subirlo, y si no pueden, díganme. Yo estoy a la orden en el grupo de WhatsApp para apoyarlos. De verdad fue un placer para mí estar con ustedes. Nos vemos el jueves a la misma hora. Muchísimas gracias y estamos en contacto en el WhatsApp, ¿sí? Muchas gracias a todos. Gracias, maestro. Profesor. Gracias a todos, Julio. Buenas noches. Profesor César, una preguntita. Sí, adelante. Mire, lo que usted decía de la minuta es redactar los comentarios de los compañeros